Muy buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas un día más a Cripto Negocios, bienvenidos al programa Cripto de referencia de la televisión española, con todo el análisis, con toda la actualidad, como siempre con los mejores expertos, pendientes del mercado, con Bitcoin que sigue por encima de los 26.000 dólares, sigue aguantando el golpe a pesar de que estamos viendo caídas importantes para las bolsas europeas, pero también para Wall Street, ya no solo hoy, sino también en lo que llevamos de semana, en estas dos primeras sesiones. Tenemos noticias importantes, por ejemplo, la NASA ha anunciado que va a utilizar la tecnología blockchain para autentificar el próximo alunizaje que tendrá lugar en 2028. China sigue dando pasos para aceptar Bitcoin o por lo menos para reconocerle. En este caso, la última noticia tuvo lugar en el día de ayer y es que dice que Bitcoin tiene valor legal, todo lo contrario de lo que piensa uno de los bancos más importantes del mundo. Chase ha anunciado que va a bloquear los pagos criptográficos alegando fraudes y estafas. El mítico cuento que en este caso, bueno, pues JP Morgan apuesta por ello, mientras que ya les comentábamos la semana pasada que, por ejemplo, el caso de Nomura ya está empezando a lanzar activos, y también Citigroup. Precisamente esto es lo que alerta Robert Kiyosaki, el famoso autor de Padre Rico, Padre Pobre, aunque ha alojado a Bitcoin en muchas ocasiones como uno de los mejores activos en los que hay que invertir para protegerse contra la crisis financiera que se avecina, si es que no la tenemos ya encima. Parece ahora algo inseguro sobre el futuro de la criptomoneda después de un reciente anuncio de un proyecto blockchain por parte de Citibank. Específicamente, el autor de uno de los libros de finanzas personales más vendido ha comentado sobre la futura tokenización de los depósitos de los clientes por parte de Citibank para llevar a cabo transacciones transfronterizas más rápidas, preguntándose qué significaría esto tanto para Bitcoin como para el dólar estadounidense. De hecho, para que se hagan una idea, el destacado banco de inversión ha presentado un piloto para convertir los depósitos de los clientes en tokens digitales utilizando una blockchain, una cadena de bloques privada, con el objetivo de proporcionar servicios bancarios de transacciones de próxima generación siempre activos y en tiempo real, pero como suelen hacer todos estos bancos, todas estas entidades, de momento únicamente para clientes institucionales. En su publicación, Kiyosaki parece cuestionar si esto puede poner en peligro la posición de Bitcoin, como les decíamos antes, un activo, una criptomoneda que he elogiado en muchas ocasiones, y sobre todo él alude a la posición de Bitcoin como método de pago más rápido y conveniente que la banca tradicional. Sin embargo, el CEO de Digibill, Robert Salvador, ha señalado que esto no cambia para nada ni Bitcoin ni su propuesta de valor. En todo caso, continúa impulsando la adopción y el uso de las criptomonedas. Mientras tanto, a finales de agosto, Citibank compartió su nueva edición del documento técnico Securities Services Evolution, que enumera varios factores alcistas para el crecimiento del mercado de las criptomonedas, incluidos, por ejemplo, el interés en la tecnología de contabilidad distributiva y las ofertas de activos digitales, así como el crecimiento, confianza en el dinero digital, incluidas las monedas digitales de los bancos centrales y también las monedas estables. Kiyosaki cambia de criterio en este caso y se pregunta si este nuevo servicio por parte de Citibank puede poner en peligro la posición de Bitcoin, un Bitcoin que elogia de muchas ocasiones y sobre todo alertaba en los últimos días, en los últimos meses, de que hay que comprar Bitcoin ya antes de que sea tarde, tanto Bitcoin como oro como plata. La posición es uno de los comentarios que más solemos hacer aquí en Cripto Negocios, pero en este caso parece que Kiyosaki se cambia de banda, por lo menos se muestra un tanto preocupado por este último servicio por parte de Citibank. Nosotros, para no preocuparles, lo que vamos a hacer va a ser empezar a repasar cómo está el mercado cripto, con ligeras caídas en las últimas 24 horas, pero como les decíamos, con Bitcoin que sigue aguantando el golpe, sigue por encima de los 26.000 dólares, se lo contamos enseguida repasando nuestro top 10. Empezamos a repasar el mercado cripto, que viene en negativo, viene con caídas en la última semana. Empezamos echando un vistazo pues a la más importante, a Bitcoin, que cae un 4,64% en los últimos 7 días, pero como les decía, aguantando el golpe bastante bien en las últimas 24 horas, cayendo en torno al medio punto porcentual, un 0,57% hasta los 26.127 dólares. En segundo lugar tenemos a Ethereum, que más o menos calca las caídas de Bitcoin en los últimos 7 días, en torno al 4,37%, y también en las últimas 24 horas se deja medio punto porcentual hasta los 1.582 dólares. En este caso Ethereum sí que ha perdido un nivel importante, en su caso el de los 1.600 dólares. En cuarto lugar tenemos a BNB, que también viene con caídas en los últimos 7 días, se deja un 3,27%, pero viene remontando en las últimas 24 horas un 0,67% arriba hasta los 211 dólares. Quinto lugar para XRP, que también viene en negativo en la última semana, se deja un 2,12%, pero también remonta en las últimas 24 horas, sube algo más de una décima, un 0,13% hasta los 50 centavos. Séptimo lugar
para Cardano. Viene en negativo en la última semana, se deja un 4,70% y también con caídas en las últimas 24 horas del 0,28% hasta los 24 centavos. Octavo lugar para Dogecoin, también cae algo más del 4% en los últimos 7 días. En las últimas 24 horas no logra remontar, se deja un 0,94% hasta los 6 centavos. Noveno lugar para Solana, también con caídas en los últimos 7 días, en su caso del 4,61%. En las últimas 24 horas pierde algo más de 2 puntos, un 2,30% hasta los 19,17 dólares. En décimo lugar tenemos a Tron, es la única que se salva dentro del top 10 en los últimos 7 días, está prácticamente plana pero sube un 0,05%. En las últimas 24 horas también en positivo, un 0,28% arriba hasta los 8 centavos, y cerramos el top 10 con la que más está cayendo en la última semana, también es la que más venía subiendo en las últimas. Hablamos de Toncoin, que se deja un 13,65% en los últimos 7 días, y en las últimas 24 horas también viene con caídas del 0,42% hasta los 2,17 dólares. Así está el mercado cripto en estos momentos, bañado de rojo, con incertidumbre, también arrastrado por las caídas que estamos viendo en Europa y en Wall Street, pero como siempre, con muchas noticias, con muchas últimas horas que empezamos a repasar ya con nuestras Crypto News. Empezamos a repasar toda la actualidad del mundo cripto, pero antes vamos con una última hora que en este caso tiene que ver con la inteligencia artificial, y es que la CIA está construyendo su propia herramienta de inteligencia artificial para competir con China. Las agencias de inteligencia estadounidenses están adquiriendo su propia herramienta al estilo de ChatGPT para examinar una avalancha de información pública en busca de pistas. La Agencia Central de Inteligencia se está preparando para implementar una función similar al ahora famoso programa de OpenAI, que utilizará inteligencia artificial para brindar a los analistas un mejor acceso a la inteligencia de fuente abierta, según empiezan a apuntar algunos funcionarios de la agencia. De hecho, la división Open Source Enterprise de la CIA está planeando proporcionar pronto a estas agencias de inteligencia su herramienta de inteligencia artificial. Sigue la competencia entre China y Estados Unidos en todo lo que concierne, en todo lo que tiene que ver con la inteligencia artificial, y la CIA anuncia que ya está construyendo su propia herramienta de IA para seguir compitiendo con el país asiático. Hay más noticias, en este caso también tienen que ver con Estados Unidos, y en este caso con una tecnología, pero no es la inteligencia artificial, es la tecnología blockchain. Y es que la Agencia Espacial Gubernamental de Estados Unidos, en colaboración con una startup, ha concebido una misión lunar que se va a destacar por la incorporación de la tecnología blockchain para autentificar de manera indiscutible el alunizaje humano. Esta nueva misión, denominada Artemis 3, programada para 2025, busca además desmentir las teorías de conspiración que rodearon las misiones anteriores a la Luna. La NASA y sus socios han programado enviar una carga útil a la Luna que contendrá cubos de datos en febrero de 2024. La información contenida en estos cubos será verificada en la Tierra utilizando la tecnología blockchain. Esta alianza busca aprovechar las características inmutables y de verificación de la blockchain para corroborar la autenticidad de la próxima misión tripulada a la Luna. A la Luna precisamente se podría ir Bitcoin si al final termina siendo aceptado por China. Como les venía diciendo, está dando muchos pasos en las últimas semanas, y en este caso acaban de decir que Bitcoin tiene valor legal. La cuestión de la regulación de las criptomonedas en China podría jugar un papel muy importante durante el próximo mercado alcista. De hecho, desde la última gran subida que vimos en 2021, la actitud del país asiático hacia Bitcoin y las criptomonedas ha sido de absoluto cierre, siempre prohibiendo tanto a los ciudadanos como a las empresas, y en este caso prohibiendo a los ciudadanos tanto comprar como vender estas criptomonedas. Incluso hoy, para todos los efectos, la prohibición de China de comprar y vender Bitcoin está vigente, pero las cosas están cambiando, y en el día de ayer, de hecho ha sucedido ya en varias veces en los últimos meses, en las últimas semanas, han vuelto a reconocer que Bitcoin tiene valor legal. Hablando de asuntos legales, en este caso el gigante bancario Chase ha anunciado que va a prohibir los pagos vinculados a criptomonedas mediante tarjeta de débito o transferencia bancaria saliente para los clientes de Reino Unido a partir del próximo 16 de octubre. Apuntan a que si creen que se está realizando un pago relacionado con criptoactivos, lo van a rechazar, y además agrega que los clientes son libres de utilizar un banco o un proveedor diferente para invertir en criptomonedas. Sin embargo, a partir de ahora, encontrar un banco compatible con las criptomonedas en Reino Unido puede no ser lo más fácil, ya que hay varias instituciones de crédito de Reino Unido que tienen un historial de bloquear o limitar el acceso de los clientes a las criptomonedas, algo parecido a lo que está sucediendo también desgraciadamente aquí en España. Y terminamos con otra noticia desgraciada, aunque seguro que hay alguno que se alegra. Vamos a hablar de BitBoy, de Ben Armstrong, que ha sido arrestado durante una transmisión. El exrostro de BitBoy, uno de los influencers, uno de los youtubers más conocidos del mundo cripto, fue arrestado después de una retransmisión un tanto particular en YouTube, y además con un altercado
oficial con la policía en una transmisión en vivo que desde entonces ha sido eliminada. Armstrong dejó encendido intencionalmente el vídeo mientras interactuaba con un oficial de policía y reconoció tener un arma en su auto. El clip de la transmisión, como les decía, había sido eliminado, pero ha empezado a circular en X, lo que anteriormente era Twitter, y Ben Armstrong básicamente parecía enfrentarse a la policía antes de su arresto y mostró su malestar cuando se le preguntó sobre los demás ocupantes del coche. Ben Armstrong, uno de los youtubers, influencers, venido a menos, que además ya les contamos la semana pasada que estaba pidiendo donaciones después de ser expulsado de su propio canal y que ha terminado arrestado en los Estados Unidos. Nosotros seguimos pendientes del mercado, de todas las noticias. Quédense porque enseguida volvemos, seguimos con las mejores entrevistas, con el mejor análisis aquí en Negocios Televisión. En Arquia Banca nuestros clientes son lo primero. Por eso les ofrecemos soluciones de inversión personalizadas y adaptadas a su perfil de riesgo. Nuestro método: diseñamos una estrategia a largo plazo combinando fondos consolidados y diversificados tras realizar un exhaustivo análisis de los mercados y las tendencias globales. Arquia Banca. Cuidamos de su patrimonio como si fuese nuestro. Creemos que la sociedad actual necesita más arte y más color. Le da a la gente la oportunidad de asimilar diferentes perspectivas. Es realmente un placer pintar este cuadro, porque es una hermosa imagen para comenzar. Lo último que pintaremos es el auricular en vez del pendiente. Using a classic and merging it with modern. This is very provoking. ¿Quieres invertir en bolsa? Déjame enseñarte algo. Él es Guille, compra acciones de empresas de videojuegos. Y él es Javier, invierte en acciones del mundo del motor. Y ella es... ¿Pero cuál es la comisión? 0 comisión. Abre tu cuenta totalmente online, invierte en acciones y fondos cotizados sin comisiones hasta 100.000 euros al mes. ¿Y tú? ¿En qué vas a invertir? Soy Hugo Ferrer y durante el año 2022 logré identificar el inicio del mercado bajista gracias a los indicadores que sigo y a una estrategia sólida. Unos dicen que para invertir en bolsa hay que predecir el futuro. Otros dicen que predecir el futuro es imposible y que lo mejor es seguir ciegamente al mercado. Ninguno de los dos está en lo cierto. Por supuesto que el futuro no se puede predecir con un alto grado de confianza y lo paradójico es que seguir el mercado de forma incondicional solo es una predicción más sobre el futuro, que las bolsas seguirán subiendo de forma indefinida en el tiempo. Algo dudoso si estudiamos la historia de los mercados. Invertir profesionalmente no va de predecir nada, ni de hacer grandes actos de fe. Invertir profesionalmente va de entender los factores que mueven los mercados y de desarrollar una estrategia que se pueda adaptar a los diferentes escenarios macroeconómicos, tanto en momentos de expansión como en momentos de recesión. Soy Hugo Ferrer y durante el año 2022 logré identificar el inicio del mercado bajista gracias a los indicadores que sigo y a una estrategia sólida. Muchos otros lo hicieron también, pero la diferencia es que ellos no supieron detectar el siguiente mercado alcista que llegó. Se quedaron atrapados en sus emociones. En mi masterclass te voy a enseñar, como nadie nunca lo ha hecho, a analizar el ciclo económico con los mejores indicadores disponibles. Vas a aprender cuándo y cómo sube la bolsa y otros activos como los bonos, el oro o las criptodivisas. Y lo más importante, con todo ese conocimiento te voy a enseñar cómo estructurar una estrategia racional y sistemática de inversión, con la que obtener grandes resultados sin tener que predecir el futuro. Invertir con eficacia y gestionar los riesgos del ciclo económico supone que tiene que haber una planificación previa para aumentar y reducir la exposición a los diferentes activos de inversión. De lo contrario, invertir se convierte en una apuesta estática donde los riesgos se acumulan en los peores momentos, cuando tú más necesitas tu dinero. Soy Hugo Ferrer y esta es mi masterclass.
estamos de vuelta en Criptonegocios, de vuelta en Negocios Televisión, pendientes de todo lo que concierne al mercado cripto con estos ETFs de Bitcoin como principal catalizador, con algún que otro político que está discutido. Estamos hablando de Bob Menéndez, un político estadounidense que alertó sobre Bitcoin, alertó sobre el hecho de que Bitcoin fuese considerada moneda de curso legal en El Salvador y que, bueno, ha sido acusado de soborno, de, en este caso, tener hasta 480.000 dólares en oro, en algún que otro coche. Vemos políticos pues, que alertaban sobre la corrupción de Bitcoin, que ahora, precisamente, en un caso un tanto hipócrita, están siendo, en este caso, acusados de corrupción. Vamos a hablar de estas cuestiones y muchas más de la mano de Javier Pastor, director de OTC de Bit2Me, que ya está con nosotros. ¿Qué tal, Javier? Muy bien, Sergio. ¿Qué tal? Encantado de estar aquí. Un placer volver a tenerte por aquí. Como decía, el principal catalizador. De hecho, ya queda poquito, quedan poco más de 2 semanas para que llegue esta fecha límite por parte de la SEC, del regulador de los Estados Unidos, para ver si aprueba o no estos ETFs de Bitcoin. Y aparte de esta cuestión, te quiero preguntar qué crees que puede suceder, si se van a aprobar o no. Me gustaría hacer una comparativa en este caso con los ETFs de oro. Se han visto muchos gráficos en las redes sociales las últimas semanas con esta comparación, la entrada de dinero que podría entrar al mercado. Una cuestión interesante y sobre todo que va a ser fundamental en el corto plazo, ¿no? Pues sí, es un tema que crea unas expectativas enormes para todos. El precio del oro, si no me equivoco, en el año 2004, cuando se aceptaron los ETFs del oro, era de aproximadamente $400 la onza. Ahora pues estamos en torno de los 1.900, ¿no? Habiendo llegado a los 2.000. Y fue, bueno, pues un evento, un antes y un después dentro del mercado del oro, que lo que permitió es aumentar la liquidez por parte de todos aquellos inversores que querían tener exposición. Y creo que con Bitcoin va a suceder algo pues muy similar, ¿no? Lo que pasa es que hay importantes diferencias y es el tamaño del mercado que tiene Bitcoin, que está alrededor de los 500.000, 600.000 millones de dólares, y eso pues a nivel global macro como activo pues significa que es un mercado muy pequeño todavía. Hablábamos el otro día de las pocas unidades que van quedando en los exchanges disponibles, esa liquidez que van a necesitar tener BlackRock, Franklin Templeton, todos los fondos que están aplicando y que van a tener que comprar en spot, ¿no? Hay que pensar también de dónde van a sacar esos Bitcoin para poder vender a sus clientes. Y yo creo que hay una diferencia importante también con el oro, y esto es algo que he discutido con colegas del sector y amigos, ¿no? Que piensan en invertir, y es, oye, con el oro, bueno, se traspasa mucho dinero, mucho oro papel, ¿no? Muchos ETFs que no tienen ningún tipo de respaldo. Yo creo que con Bitcoin hay una diferencia muy importante, y es la posibilidad de que el activo sea auditado a tiempo real. En ese sentido, yo creo que el mercado va a ganar muchísimo con Bitcoin, porque en cualquier momento va a poder ver que efectivamente esa exposición que teóricamente tiene al haber comprado el ETF, pues muestra los Bitcoin que están ahí realmente, ¿no? Entonces, tenemos que ser conscientes de que el ETF de Bitcoin marca un antes y un después para este activo, para este dinero cypherpunk que creó Satoshi Nakamoto. Y hay mucha gente con la que también tengo esa discusión. Te quería comentar sobre, en el pasado, alguno puede decir, bueno, si esto es tan bueno, si Bitcoin es algo tan estupendo como nos habéis estado intentando transmitir los que estáis en este sector, ¿cómo es que no vale ya millones de euros, ¿no? Millones de dólares o lo que sea? Y yo ahí me he ido a los teóricos clásicos de economía para ver si he encontrado la respuesta. Entonces, si te vas a Adam Smith, en 1776, ¿no? Él tenía pues una teoría del valor de los activos, los servicios y los productos que se basaba básicamente en la escasez, por un lado, y en la utilidad, por el otro, ¿no? Entonces, Bitcoin es el primer activo que tiene una escasez absoluta. Y eso todavía yo creo que hay muchas personas que no han entendido, que cualquier otro activo se puede replicar. El real estate, el oro, aunque hay una cantidad finita, sí que podemos invertir o podemos desarrollar la industria de la minería para extraer más oro, ¿no? En un momento determinado si hay muchísima demanda. Esto con Bitcoin no es posible. Bitcoin tiene una emisión predeterminada con una cantidad que todos conocemos que van a ser 21 millones. Y por otro lado está la utilidad, que comentaba también Adam Smith, ¿no? En este sentido. ¿Y qué significa la utilidad? Tenemos un activo que es inconfiscable si se custodia de forma correcta, que podemos transportar de un lugar a otro como patrimonio portable, si somos los tenedores de las claves privadas, que podemos auditar a tiempo real,
que podemos utilizar como dinero líquido en un momento dado para hacer un pago al portador. Entonces, todas estas utilidades que luego desarrolló Karl Menger en el siglo XIX, el padre de la escuela austríaca, claro, él añadió un criterio que era el del valor subjetivo. Entonces, ¿qué ocurre? Que si juntamos la escasez con la utilidad y con el valor subjetivo de Menger que decía que para cada persona el valor de un activo es distinto. Depende del valor que tenga para ti, a lo mejor no es el mismo. Y yo creo que ahí influye el conocimiento que ha tenido el mercado de Bitcoin como activo en general y todas las características y propiedades que lo hacen ser tan especial que el mercado minorista, algunos sí que lo han entendido, Michael Saylor lo ha entendido claramente, pero hay muchísimas personas que no, que lo han visto como un activo más para ganar dinero rápido, ¿no? Y por otro lado, añadiría a esta valoración subjetiva el conocimiento del sistema fiduciario, del sistema fiat en el que estamos ahora mismo y el punto en el que nos encontramos. Entonces, si juntamos los ETF, que están a la vuelta de la esquina, como comentabas, de aquí a final de año, a marzo, por un lado, juntamos la utilidad, la escasez y el valor subjetivo, porque hemos entendido las características que tiene el activo como moneda, como dinero, como activo, y por otro lado, lo ponemos en comparación con lo que utilizamos ahora, la shitcoin del dinero fiat. Claro, cuando se hacen estas predicciones de que se va a ir a millones, pues para mí es blanco y en botella, ¿no? Entonces, nada, para tu audiencia que ve tu programa todos los días y que es gente que le gusta el mundo de Bitcoin y los criptoactivos, claro, si hay algún momento en el que tengas que estar en este mercado, es ahora. No cuando era el 2021 en el pico y luego bajó, sino ahora, antes de que entren todos estos players con montañas y montañas de patrimonio de terceros que van a poder invertir, poner una parte de su portfolio en este activo. Y claro, pues si tenemos una restricción de oferta, como comentaba, y entra todo este dinero a la vez, ¿a dónde nos podemos ir? ¿Qué valoración podemos hacer? Pues no lo sé, Sergio, no lo sé. Estabas hablando de una de las claves de Bitcoin, de hecho lo comentamos también en la anterior entrevista, es la escasez. Has dado un nombre clave, Michael Saylor, que no para de acumular, ayer lo contábamos, en torno a 4.554 Bitcoins, si no me equivoco. Salían también noticias esta semana de Coinbase, que también, de hecho, apuntan a que es prácticamente la mayor ballena de Bitcoin, prácticamente la par que Satoshi Nakamoto, y estabas hablando tú de la escasez, ¿no? De que tiene 21 millones, ¿no? Hay 21 millones de Bitcoins y no hay más, y no va a haber más. Claro, ¿qué importancia tiene el hecho de que, por ejemplo, si no me equivoco, el dato es que Michael Saylor, en este caso MicroStrategy, tiene un 1% de todo el Bitcoin que se ha minado? O sea, ya eso le pertenece a él, a menos que en algún momento lo quiera vender, eso ya es suyo. Coinbase tenía también una cantidad muy importante. Satoshi Nakamoto, vamos a ver ahora qué hace BlackRock. Claro, cada vez hay menos y... O sea, quiero decir, estamos hablando de la escasez, cada vez hay menos, lo normal es que con estos ETFs pues haya más interés. Claro, ¿qué puede pasar con el valor? O sea, ¿a cuánto puede llegar Bitcoin? Porque a mí es una cosa que no para de pasarse por la cabeza. Cada vez hay menos, cada vez hay gente que está comprando más. Están entrando grandes empresas, Wall Street interesado, BlackRock, los ETFs. A ver, los ETFs y este tipo de empresa y este tipo de inversor, Michael Saylor o cualquiera de las empresas que están invirtiendo, o los candidatos en Estados Unidos que están hablando de Bitcoin, no es algo baladí, no es algo de, bueno, es que esto hasta que no me lo ofrezcan en la sucursal del banco, no me creo que... Esto ya son cosas serias desde el punto de vista tradicional e institucional. Esta gente ya ha entendido el valor que tiene un activo, el primer activo y único activo digital con escasez absoluta, para transferir patrimonio en el tiempo y en el espacio. Esto es... una frase que suena así muy tal, pero es que es literalmente así. O sea, podemos transferir valor, 1.000 millones de dólares, como un mensaje de WhatsApp, sin intermediarios. ¿Esto qué valor tiene para la humanidad? Como dinero, mercancía. Esto es algo incalculable, como hasta ahora hemos tenido que utilizar un sistema de intermediarios, de confiar en terceros, para poder seguir haciendo ese tipo de operaciones. Ahora no. Ahora no. Entonces... Claro, cuando me dicen que cuál es el techo, teniendo en cuenta además cómo funciona el sistema... Joder, los últimos 3 meses teníamos el techo de deuda de Estados Unidos, que se ha roto y ya creo que nos hemos endeudado 1 billón... Bueno, Estados Unidos ha endeudado 1.100.000 millones más en 3 meses. Pero es que esto se está acelerando. Y lo que no entiende mucha gente es que, claro, dicen, bueno, pues
se emite más deuda y se compra la deuda anterior y la pagamos. ¿no? Lo que estás haciendo es monetizar deuda y lo que te están haciendo a ti es pagar cada vez más de tu bolsillo, haciendo que el precio de las cosas suban o quitándote más impuestos. Y la gente pues no... Entonces, claro, si tú tienes un activo que te protege contra precisamente esa moneda que incentiva el robo, literalmente, el robo oculto, sin que te des cuenta, o el robo legal, pues cada vez hay más gente que lo va a utilizar. Y esos grandes patrimonios, esos clientes que tienen BlackRock o Franklin Templeton o toda esta gente que está cerca de ese tipo de poder y de instituciones que tienen pues, acceso a información muy importante, pues te van a dar exposición con los ETF y ellos van a hacer negocio como han hecho hasta ahora. Alguno me dirá, pues es que entonces perdemos la filosofía de Bitcoin. Claro. La filosofía de Bitcoin sigue exactamente igual. Porque que Michael Saylor tenga 150.000 Bitcoin o que los tenga BlackRock no va a cambiar el protocolo ni su naturaleza. Claro. El problema es que tú, como persona, no tengas parte de ese protocolo y esperes a que esta gente tenga todas las unidades y todos los satoshis que hay en el protocolo, ¿no? Entonces, claro, si pensamos en la dificultad, el esfuerzo que tiene para un banco central o para un banco comercial o para un Estado emitir deuda, que tenemos que pagar todos en dinero fiduciario, me da igual la moneda, contra este activo que te permite atesorar al margen de todo este sistema fraudulento, pues claro, es que va a llegar un momento en el que el precio es incalculable, ¿Qué valor? Por eso digo que el tema de Carl Menger, en este caso del valor subjetivo, ¿qué valor tiene para cada persona en función de la percepción que tú tengas del sistema financiero actual? Si tú crees que el sistema financiero actual es extractivo, es una sarta de ladrones y es gente que malgasta el dinero porque no le cuesta ningún esfuerzo generarlo, o sea, se gastan el dinero de los demás y eso es algo que históricamente lo hemos visto, pues claro, seguirán emitiendo y a ellos les da igual la pobreza, mientras ellos puedan seguir gastando y financiando sus costes, ¿no? Que es lo primero que hacen, llegar al poder y subirse los salarios, me da igual el partido político que sea, pues claro, pues afortunadamente tenemos esto. Ahora, que hay gente que lo quiere seguir viendo como un activo especulativo y que esto no es real y que la computación cuántica y todas estas cosas, pues oye, chico, allá cada cual. Has dado otra de las claves, Javier, has hablado ahora de los políticos, ¿no? De cómo se suben el sueldo, pero es que Bitcoin también poco a poco va cogiendo forma, va ganando terreno dentro de las elecciones, dentro del tablero político, y en este caso has hablado de Estados Unidos, donde en este caso Ron DeSantis ha hablado varias veces sobre Bitcoin, sobre las CBDCs. Robert Kennedy Jr. quizás es el que más ha hablado y con un discurso más en contra de las CBDCs y apoyando más a Bitcoin. También Vivek Ramaswamy. Hemos visto que en Argentina Milei también ha hablado mucho de dolarizar la economía, pero también en su día habló de Bitcoin, de terminar con los bancos centrales, que no le está yendo nada mal de momento a Milei en las encuestas. Claro, ¿hasta qué punto es trascendente esto? Decías tú que no es baladí, pero ¿por qué está entrando ya en el terreno político y sobre todo en elecciones, como es el caso de países como Argentina o de Estados Unidos, que son grandes potencias? Bueno, pues está entrando porque hay un movimiento del discurso de las bases. Al final, ganar en política, los políticos, ¿qué es lo que transmiten o qué propuestas hacen? Pues las propuestas que hacen es para el público que le va a votar. Entonces, si ves que hay una masa de población que cada vez es más consciente de que el dinero fiat es un robo y de que Bitcoin es una forma de refugiarte y de intercambiar valor de forma segura e independiente, peer-to-peer, pues claro, hay políticos que se van a alinear con esa forma. Si además el político tiene una filosofía liberal y una filosofía de que el dinero es un mecanismo del sector privado, no es un mecanismo del sector público, que es lo que hemos vivido los últimos 100 años, pues al final habrá candidatos que lo quieran integrar, ¿no? Javier Milei lo decía en una entrevista, que el Bitcoin es una respuesta del mercado a un ataque constante por parte de los Estados-nación a través de la moneda para extraer valor de los ciudadanos. Entonces, bueno, pues cuando este mensaje vaya calando a través de Internet, a través de plataformas como Negocios Televisión, a través de exchange como Bit2Me, que podamos ir educando a las personas en cómo ha funcionado el dinero que hemos utilizado y las desventajas que tiene usar ese dinero que te empobrece con el paso del tiempo y los beneficios que tiene utilizar dinero duro para comerciar y para ahorrar, que es una palabra importantísima, el tema del ahorro, ¿no? Pues cada vez más personas lo adoptarán y los políticos pues se subirán a la ola, evidentemente.
Pues precisamente vamos a hablar de políticos que se han subido a la ola y en este caso también se han enriquecido. Estamos hablando de Bob Menéndez, ya que estamos hablando de políticos, de casos un tanto turbios. En este caso, este senador estadounidense hace unos años ya advertía sobre El Salvador, sobre toda la corrupción que iba a haber en El Salvador después de que adoptasen Bitcoin como de curso legal, y al final, presuntamente, el único corrupto ha sido él. Lo comentaba antes, ha llegado a aceptar sobornos de en torno a los 480.000, prácticamente medio millón de dólares en oro, en ropas, en coches, y un poco es un ejemplo, ¿no? Primero de la hipocresía de los políticos también, pero del desconocimiento, ¿no? Un hombre que estaba advirtiendo sobre Bitcoin, los peligros de Bitcoin, la corrupción que puede plantear Bitcoin, al final es el primero que se está enriqueciendo y que está robando directamente, ¿no? Bueno, este es el mensaje que viene desde arriba, ¿no? Elizabeth Warren, Gary Gensler y otras instituciones, a lo mejor el FMI o el Banco Mundial, que a los políticos que dan voz al pueblo, lo que les dicen que tienen que decir en televisión es: fíjate El Salvador, qué país más peligroso, que Bukele ha adoptado Bitcoin como legal tender y la gente va a ir ahí a blanquear, ¿no? Y luego vemos que la centralización del poder en manos de muy pocos, en manos de unos representantes que tenemos, pues se llenan los bolsillos en cuanto tienen oportunidad. Entonces, bueno, yo creo que es un claro ejemplo de que el dinero es un sistema de control muy goloso, que está oculto, que no es transparente y que la gente no puede ver a simple vista, y cualquier competencia que haya con el dinero que hemos conocido, las divisas fiat, pues es atacada directamente por el establishment y por el sistema mercantilista que se ha montado, ¿no? Alrededor de cualquier país, de cualquier Estado-nación. Entonces, bueno, pues este es un caso más de que la transparencia que siempre se ataca de Bitcoin y la opacidad, precisamente Bitcoin es el sistema más transparente y más trazable que existe en el mundo, que hay mucha gente que dice, no, es que eso es anónimo y no puedes trazar o no puedes identificar. Pues desgraciadamente, desde mi punto de vista, Bitcoin tendría que tener más capas de privacidad que no tiene para proteger al individuo, ¿no? Pero bueno, los políticos que no tenemos muchas veces herramientas ni para ver la eficiencia del gasto de los impuestos que utilizan para hacer inversiones en lo que ellos consideran, o para recibir mordidas, utilizando el sistema bancario que juega también un poco con sus reglas, pues claro, es normal que ataquen a la competencia, ¿no? No les vendría mal utilizar Bitcoin y que pudiésemos ver más de una vez lo que hacen, que seguramente que nos iría un poquito mejor, pero para eso seguramente no les interesa. Para eso seguro que prefieren sus CBDCs, que ya utilizarán ellos como quieran. Antes de terminar, ya que estamos hablando de Bitcoin, hemos hablado un poquito de los exchanges, siempre hacemos hincapié en la seguridad de los mismos, en la regulación. Venimos hablando mucho de la regulación, un caso paradigmático de todo ello es Bit2Me, y quiero que nos cuentes, Javier, antes de despedirnos, las últimas cosas, los últimos movimientos por parte de uno de los exchanges más importantes de España, yo creo que no cabe duda de ello, y de estos acuerdos que estáis alcanzando en las últimas semanas. Uno de ellos, por ejemplo, el que habéis alcanzado con Drop Group. Quiero que nos cuentes un poquito los últimos movimientos que tenéis en Bueno, Bit2Me. Justo, ¿no? Hemos hablado mucho de Bitcoin, pero Bit2Me es una empresa que independientemente de las opiniones que pueda tener cada uno, como yo, ¿no? Luego la empresa tiene que cumplir con la normativa, con la regulación, y nosotros es lo que hemos venido haciendo desde el principio. ¿Por qué? Porque entendemos que somos una empresa que queremos dar un buen servicio a largo plazo, y somos the good exchange, el buen exchange, ¿no? Nos hemos comportado como correspondía desde un principio, y eso lo que ha hecho es proteger a nuestros usuarios, proteger el servicio que damos y no tener ningún tipo de problema, como vemos en otros casos, que hay plataformas pues que constantemente están sufriendo dificultades, ¿no? Con los supervisores, los reguladores de diferentes países. Entonces, bueno, pues recientemente otra de las patas de negocio de Bit2Me es todo el desarrollo de Web3, tokenización, y con Drop Group, que es una empresa de Arabia Saudí, pues hemos llegado a un acuerdo. Ellos son pioneros en el desarrollo de aplicaciones de realidad aumentada, de tokenización, no solamente en Arabia Saudí, que nos interesa muchísimo la presencia allí, sino también en Estados Unidos, tienen diferentes oficinas en Reino Unido, y nosotros, que tenemos una buena presencia aquí en Europa, en España, una reputación importante también en Latinoamérica, pues queremos llegar a esos mercados, ¿no? Es, por otra parte, el mundo de la tokenización, el mundo de los securities llevados a las DLT, también va a ser un mercado emergente muy importante, más vinculado al sector tradicional, no tanto como Bitcoin, pero son patas del negocio, patas del desarrollo que queremos cubrir, ¿no? Importante, desde luego. Y antes de terminar, lo estábamos comentando antes fuera de micros, Javier, tú y yo, en las últimas horas
En los últimos días incluso hemos visto a Coinbase, que ha obtenido la licencia de regulador aquí en España. Kraken también en los últimos minutos acabamos de conocer que ha sido aprobado por el BASP. Lo estábamos comentando, Mica está a la vuelta de la esquina, como mucho en 1 año, 2 años. Y en torno a estas críticas que hay, ¿no?, de los exchanges que están empezando a pasar el Know Your Customer, que están empezando a adaptarse a la regulación, esto es una muestra más, ¿no? Algunos de los exchanges más importantes del mundo, como es el caso de Kraken, de Coinbase, están empezando a pasar por el aro, que es lo que lleváis haciendo vosotros mucho tiempo. O sea, quiero decir que no hay vuelta atrás, que no hay elección, que cada uno puede tener sus gustos o puede querer más privacidad o ser un poco más romántico, pero que es algo que hay que pasar y que además yo creo que tiene que pasar para bien, que cuanto más transparencia haya y más seguro sea todo, sobre todo para vuestros clientes, para los inversores, al final mejor para todos, ¿no? Pues 100%. Bueno, como comentabas, ¿no? Mica ya está aquí, entra en vigor dentro de 1 año, 18 meses aproximadamente. Marca un antes y un después porque va a poner una serie de requerimientos muy concretos a los exchanges que van a tener que cumplir. Y bueno, después de lo que pasó con FTX, yo hasta lo celebro, creo que puede minimizar los riesgos en muchos sentidos. Creo que hay el problema, desde mi punto de vista, has hablado de Coinbase y has hablado de Kraken. Para mí la competencia siempre es muy positiva porque lo que hace es ayudar a que te esfuerces más y a desarrollar tu servicio, tu negocio, que es lo que venimos haciendo, ¿no? Con la atención al cliente, con la cartera de productos que tenemos nosotros, con la plataforma de trading. Entonces, el tema regulatorio es clave y el tema de Mica, pues como comentábamos, marca un antes y un después. Esas reservas que van a tener que tener las plataformas, el tema de las stablecoin, el tema del envío de criptomonedas fuera del exchange, poniendo limitaciones o trazabilidad, los TFR. Bueno, pues todo esto son cuestiones con las que debatiremos y pondremos el grito en el cielo en algunos casos, pero que dentro de lo que cabe, tener un marco común para todos los operadores dentro de la Unión Europea, pues lo que va a hacer es que haya otras empresas que ahora mismo no tienen claridad regulatoria, que puedan por lo menos tener un roadmap y desarrollarse, ¿no? Nosotros lo celebramos y estamos muy tranquilos y muy contentos en el sentido de que hemos hecho las cosas muy bien, tenemos un equipo muy potente a nivel de estructura de empresa y bueno, pues estamos preparados, ¿no?, para esa entrada de la nueva legislación. Luego, por otro lado, que comentaba que estamos dentro del sandbox para el tema de tokenización de securities y bueno, puede ser otra pata importante, ¿no?, cuando veamos ese mercado tokenizado de bolsa, de otros mercados, pues ir creciendo, ¿no? Importante lo que estás comentando, es la claridad y también pues que haya unas normas, un marco por lo menos al que acogerse, y si no, que se lo digan en Estados Unidos y que se lo digan precisamente al caso más paradigmático, a Sam Bankman-Fried, que la semana que viene va a comparecer en un juicio que, por cierto, vamos a seguir minuto a minuto aquí en Negocios Televisión. Un placer, como siempre, Javier, tenerte por aquí. Ya sabes que esta es tu casa y cuando quieras estás invitado aquí. Pues sí, encantado, Sergio, un placer. Muchas gracias. Nosotros no nos vamos, pero sí que vamos a hacer una breve pausa y enseguida volvemos, seguimos con el mejor análisis aquí en Negocios Televisión. Soy Hugo Ferrer y durante el año 2022 logré identificar el inicio del mercado bajista gracias a los indicadores que sigo y a una estrategia sólida. Unos dicen que para invertir en bolsa hay que predecir el futuro. Otros dicen que predecir el futuro es imposible y que lo mejor es seguir ciegamente al mercado. Ninguno de los dos está en lo cierto. Por supuesto que el futuro no se puede predecir con un alto grado de confianza. Y lo paradójico es que seguir el mercado de forma incondicional solo es una predicción más sobre el futuro, que las bolsas seguirán subiendo de forma indefinida en el tiempo. Algo dudoso si estudiamos la historia de los mercados. Invertir profesionalmente no va de predecir nada, ni de hacer grandes actos de fe. Invertir profesionalmente va de entender los factores que mueven los mercados y de desarrollar una estrategia que se pueda adaptar a los diferentes escenarios macroeconómicos, tanto en momentos de expansión como en momentos de recesión. Soy Hugo Ferrer y durante el año 2022 logré identificar el inicio del mercado bajista gracias a los indicadores que sigo y a una estrategia sólida. Muchos otros lo hicieron también, pero la diferencia es que ellos no supieron detectar el siguiente mercado alcista que llegó. Se quedaron atrapados en sus emociones. En mi masterclass te voy a enseñar, como nadie nunca lo ha hecho, a analizar el ciclo económico
con los mejores indicadores disponibles. Vas a aprender cuándo y cómo sube la bolsa y otros activos como los bonos, el oro o las criptodivisas. Y lo más importante, con todo ese conocimiento te voy a enseñar cómo estructurar una estrategia racional y sistemática de inversión, con la que obtener grandes resultados sin tener que predecir el futuro. Invertir con eficacia y gestionar los riesgos del ciclo económico supone que tiene que haber una planificación previa para aumentar y reducir la exposición a los diferentes activos de inversión. De lo contrario, invertir se convierte en una apuesta estática donde los riesgos se acumulan en los peores momentos, cuando tú más necesitas tu dinero. Soy Hugo Ferrer y esta es mi Masterclass. Ya de vuelta en Criptonegocios, de vuelta en Negocios Televisión, seguimos pendientes de lo que sucede, de lo que acontece en el mercado cripto, y una de las cuestiones más importantes, como veníamos comentando con Javier Pastor de Bit2Me, se produjo en el día de ayer. Michael Saylor, el CEO de MicroStrategy, anunció una nueva compra de bitcoins en torno a los 4.554 para un total de unos 150.000. Estábamos hablando antes precisamente de la escasez de este activo, de la escasez de Bitcoin, y también surgen algunas cuestiones. Por ejemplo, a más de uno se le viene a la cabeza la comparación de los hermanos Han, de cómo acapararon plata y de cómo tuvieron que terminar vendiendo. Y también hay otra cuestión, el hecho de que BlackRock entre al mercado, cómo puede condicionar y cómo puede incluso llevar a que MicroStrategy vaya vendiendo sus bitcoins, aunque esto lo veo un poco más complicado porque Michael Saylor parece a mí que está más por comprar que por vender. Pero todas estas cuestiones y muchas más las vamos a analizar de la mano de Juan Rodríguez, fundador de Bitcoin y Cryptos.com, que ya está aquí con nosotros. ¿Qué tal, Juan? Muy buenas. Sergio, buenas. Me coges por acá descanso en Cancún, pero bueno, tú sabes que cuando estás en el tema de Bitcoin, pocas veces te quedan para descanso. Qué suerte, qué envidia. A Cancún, desde luego, el que se puede ir es Michael Saylor. Puede hacer lo que quiera porque, como estábamos diciendo antes, tiene 150.000 bitcoins esperando a que el precio termine subiendo. Ahora mismo están pérdidas, pero no sé qué te parece esta apuesta, Juan, esta apuesta de Michael Saylor, que desde luego es ahora mismo el que más se la está jugando. Como decíamos ayer, es ya puerta grande o enfermería. Bueno, yo creo que de eso hay que evaluar muchas cosas, ¿no? Tú, por allí en la apertura que hacías, pues cuestionas un poco lo que ha sucedido en el pasado con los hermanos Han, en torno sobre todo a la parte del apalancamiento, que es lo que Saylor está realizando en mucho para poder avanzar en sus compras de Bitcoin, que ya vemos que de forma trimestral no pierde andada para irse a comprar algo de Bitcoin. Y pudiésemos entrar a analizar tal vez de dónde ha venido el dinero con el que ha comprado esos Bitcoin. Pero también creo que el lado más complicado, lo que se pregunta la gente es, bueno, ¿y cuándo Michael Saylor puede vender? Porque sí, acumula más de 158.000 Bitcoin, pero sabemos que parte de ese dinero con el que ha comprado es prestado. Entonces, aquí hay que decirle a la audiencia que los años donde es más grande la deuda que debe pagar es en 2026, más de 1.100 millones de dólares, y en 2027, otra vez, más de 1.100 millones de dólares. Son los 2 años donde más debe pagar de esa deuda. Para que la gente se haga una idea, en este momento los Bitcoin que tiene Michael Saylor para comprarlos, pues ha pedido alrededor de más de unos 2.600 millones de dólares en créditos. Y eso lo tiene que pagar en algún momento. Y ya les digo los 2 años claves. Claro, él está jugando, me imagino en su cabeza, con el escenario de que se viene un halving, de que se viene un ETF y que tal vez puedan haber subidas importantes y en algún momento tiene que vender parte de ese Bitcoin para hacer frente a esos créditos. ¿Qué va a ocurrir cuando venda? Bueno, eso ya son otros escenarios. Es que es un escenario plausible, que es un escenario posible, que en algún momento Michael Saylor puede vender, o que, por ejemplo, como hablamos, una de las claves, estos ETFs de Bitcoin pueden hacer que venda, o no sé, BlackRock puede presionar de alguna forma. Mira, yo creo que sí, no tanto por la presión de BlackRock, aunque tiene cómo hacerlo. Sabemos que uno de los participantes en las acciones de MicroStrategy, pues es BlackRock. Y con el tema de un ETF,
yo lo que supongo en mi análisis personal es que ellos empiecen a disminuir posiciones en MicroStrategy, que es la forma en que hoy se exponen directamente a Bitcoin, aparte de la exposición que tiene en las principales empresas mineras. Bueno, va a reducir exposición a través de MicroStrategy y va a utilizar tal vez parte de ese capital para su exposición mediante el tema del ETF. Entonces, si me preguntasen a mí, ¿por dónde puede presionar BlackRock? Muchas formas, pero una de las grandes que tiene para hacerlo, pues es reducir su exposición en MicroStrategy y llevarla, por supuesto, a su ETF, al contado de Bitcoin, de ser autorizado. Esa es una de las formas que tiene para presionar, pero yo creo que voluntariamente MicroStrategy, Saylor, con una deuda en este momento tan grande, pues debe ser consciente que tiene que vender Bitcoin en alguno de los momentos en que pues esté a favor el precio. Hoy, el promedio en el que él ha comprado, o MicroStrategy, los 158.000 Bitcoin, pues es de los 29.500, por supuesto. Si vende parte de ese Bitcoin hoy, seguramente va a entrar en unas pérdidas que en este momento son no ejecutadas, no realizadas, pero si vendiese hoy no sería buena idea. Ahora, ¿tiene afán de vender hoy? No, las deudas, los créditos que debe pagar no son en el corto plazo. Y hay más de fondo porque sabemos que, por ejemplo, la forma en que se ha emitido la deuda de MicroStrategy, pues es inclusive convertible en acciones. MicroStrategy, así el precio se vaya abajo, bueno, cuidado que no está tan condicionado para vender, porque esa deuda la puede convertir en acciones e incluso seguir funcionando. Pero, pues, de esto, tela es lo que hay por cortar. Por cortar, desde luego, en este aspecto. Michael Saylor, que sigue acumulando, y hay otros exchanges, en este caso, otros actores que siguen acumulando. Lo comentaba antes con Javier, se está hablando mucho de la importancia de los exchanges, de la importancia un poco de lo que podría suceder en el caso de que sigan estos ataques contra Binance, pero otro de los exchanges más importantes, sobre todo en Estados Unidos, pero ojo, lo comentábamos antes, justo Coinbase acaba de recibir la aprobación también del regulador aquí en España, y en las últimas horas han salido noticias de que ya tiene tanto Bitcoin como Satoshi Nakamoto. ¿Qué puede o cómo puede afectar al mercado que actores de este tipo, que un exchange sea capaz de acumular tanto Bitcoin? Bueno, mira, hay que aclarar mucho las noticias que salen e ir a la minucia, ¿no? Porque una de las grandes noticias que ha salido recientemente es que Coinbase gestiona alrededor de 1 millón de Bitcoin. Eso lo convierte en uno de los participantes, bueno, a tener muy en cuenta, porque en caso de ser hackeado, en caso de una regulación más fuerte, más coercitiva, pues puede traer problemas en mucho al precio de Bitcoin. Pero hay que decirle a la gente también que ese millón de Bitcoin que en este momento se le atribuye a Coinbase, es que realmente esos Bitcoin están bajo su gestión. ¿Y a qué me refiero con ello? Bueno, alrededor de unos 460.000 Bitcoin de ese millón son de los usuarios del intercambio, personas que utilizan a Coinbase para comprar y vender y dejan allí sus Bitcoin. Coinbase los tiene allí, pero esos Bitcoin son de sus propietarios. Adicional a ello, hay algo así como unos cerca de 500.000 Bitcoin que Coinbase custodia precisamente como eso, como el servicio custodio. Y allí podemos nombrar los 424.000 Bitcoin de Grayscale, el fideicomiso estadounidense. Entonces, no es que ese otro porcentaje grande de 424.000, por ejemplo, los de Grayscale, sean de Coinbase, no, sino que el servicio custodio en este momento los está gestionando. ¿Y cuántos Bitcoin son realmente de Coinbase? Bueno, en este momento evaluamos que son alrededor de unos 9.000 Bitcoin. Eso es lo que como compañía tiene Coinbase. Y aquí me gustaría complementar lo que me pregunta Sergio, porque sí hay que decirle a la audiencia, a ver, de cierta forma, estos servicios grandes, empresas públicas, privadas, fondos de inversión, están ingresando a Bitcoin y en este momento ya tienen el 8% de todos los Bitcoin que van a haber. Van a haber 21 millones. Bueno, los servicios, hablo, empresas públicas, privadas, fondos de inversión, ya tienen algo así como unos 1.600.000 Bitcoin.
Obviamente, por ejemplo, aquí incluimos a los fondos o al fideicomiso que te nombraba, Grayscale, que tiene una cantidad importante, pero que atrás de ellos hay muchos inversores de buen patrimonio, pero que esos Bitcoin son de ellos, ¿sí? No es como tal del servicio. Pero ya vemos lo que gestionan, el 8% del total de los Bitcoin que van a ver, donde hay que destacar cosas muy relevantes, como que en este momento ya hay más de 41 empresas públicas que cotizan en las diferentes bolsas, Estados Unidos, Canadá y en muchos otros países, que hoy en sus balances tienen Bitcoin. Hablamos de empresas privadas que ya también lo tienen. Hablamos de alrededor de unos 20 fondos o ETFs que ya funcionan y que gestionan Bitcoin. El mensaje para los que nos están observando no es de FOMO, sino de mira cómo ha ido evolucionando con el tiempo Bitcoin y quiénes lo han ido adoptando. Pensar en el 2018 que empresas públicas tan relevantes como Tesla iban a tener Bitcoin era ilógico, era un disparate. Hoy ya lo tienen. El día de hoy nos preguntamos si realmente va a entrar en funcionamiento un ETF y para muchos eso les suena a disparate. Pero esta primera ola institucional nos llevó a esos precios arriba de los 60,000. No sé a dónde nos lleve la siguiente ola institucional de ingreso de dinero de gran patrimonio, que será la ocasionada por el ETF. Pero sí hay que decir que este porcentaje, el 8%, seguramente se incremente notablemente después, si es que se da esa posible autorización del ETF. Pendientes, desde luego, es una de las fechas marcadas en el calendario. La siguiente fecha límite va a tener lugar dentro de poco más de 2 semanas, más o menos a mediados de octubre, no solo el de BlackRock, aunque ojo, otra cuestión a tratar, Juan, es este posible retraso de la decisión por parte de la SEC, que tiene mucho que ver con el posible cierre del gobierno de los Estados Unidos. Hay muchos medios que apuntan a que, bueno, este posible cierre del gobierno de los Estados Unidos podría llevar o a que la SEC cierre también, o a que tengan un presupuesto más bajo. El propio Gary Gensler siempre se está quejando de que tiene poco presupuesto la SEC y podría conllevar a que se aplace esta decisión. ¿Crees que es un escenario probable? Porque desde luego sería un varapalo para el mercado cripto, que no muchos esperan que se apruebe en este segundo deadline, en esta segunda fecha límite, pero sí que hay expectativas, ¿no?, en las próximas semanas. Sí, yo diría que sería un batazo bajista enorme para el tema de la industria Bitcoin y el de las criptomonedas. Los analistas de Bloomberg ya hemos repasado muchas veces que dan probabilidades de que se pruebe ese ETF en este año en un 75%. Y ese tipo de probabilidades las seguimos muchos inversores, entre comillas. Por ende, que no se autorice sacudiría de forma importante el precio de Bitcoin a la baja. Ya no al alza, por supuesto, sino a la baja. Ahora, soy consecuente con lo que citas, no le doy mucho campo a ello, pero sí puedo decir que ahorita en la respuesta de octubre que le tienen que dar a BlackRock, a Fidelity y a estos otros proponentes, ahí supongo que lo van a aplazar. Aún no esperaría una autorización. Para mí, he venido repitiendo mucho que de darse la autorización estaría más bien en los meses de noviembre, de diciembre de este año o de enero. Si no lo logramos en esos meses, bueno, pues la historia es clara, no vamos a tener una autorización del ETF, el precio de Bitcoin va a retroceder de forma importante y veremos, por ejemplo, actores como MicroStrategy, ¿qué hacen en esos escenarios? Hay incertidumbre en torno a estos ETFs, a pesar de que, como decías, los analistas de Bloomberg apuntaban un 75% este año, pero un 100% para el año que viene, y desde luego la SEC y Gary Gensler están cada vez más arrinconados. Pero hay más teorías bajistas y la última surge de un personaje siempre controvertido. Estamos hablando de Robert Kiyosaki, el autor de Padre Rico, Padre Pobre, que ahora alerta sobre la tokenización de Citigroup y además alerta de cómo podría cambiar el escenario, de cómo podría mover la posición de Bitcoin y cómo podría afectar a su precio. ¿Qué te parece esta cuestión, Juan? Porque Kiyosaki siempre ha sido un ferviente seguidor de Bitcoin y de las criptomonedas y de hecho ha alertado mucho de la caída del dólar, de la quiebra de Estados Unidos, que en esto hay que decir que está dando bastante en el clavo, pero ahora parece que dice que esta tokenización por parte de Citigroup puede afectar también a Bitcoin. Para Kiyosaki se cae todo. Bueno, mira, sabemos que en el ecosistema hay mucha gente diciendo cosas que a veces hay que prestar atención, otras que de pronto ya hay que informarse un poco más para darle la correcta dimensión.
yo no me refiero tanto como a este escenario que de pronto pinta Kiyosaki, que se pueda venir, donde no lo considero de verdad muy relevante en torno a lo macro. Yo más bien me colocaría, bueno, del escenario donde, y si se viene una potencial recesión de aterrizaje fuerte, ¿qué pasaría con el precio de Bitcoin cuando vemos que sí, puede darse la aprobación de un ETF, e inclusive vienen hitos tan importantes como el halving, que meses después suelen ser alcistas, y esto por una interacción de oferta-demanda. Y es que hay que entender que Bitcoin hoy es más usado como un activo especulativo, como una inversión. Claro, y cuando digo más usado, no quiero decir que no existan personas que entienden realmente las cualidades como activo. Esas cualidades donde no hay que confiar en un emisor, donde es un activo escaso, donde es un activo inconfiscable y que podemos realizar transacciones irreversibles con él. Pero ese activo en este momento operaría, o más adelante en los próximos meses, si todos lo entendiésemos bien, seguramente serviría mucho en torno a una potencial recesión y lo veríamos como ese activo refugio. Pero lastimosamente no es así el día de hoy. El día de hoy lo entendemos como un indicador de liquidez, tal vez avanzado, adelantado a otros instrumentos financieros como el Nasdaq 100, por ejemplo. Pero esa es la perspectiva que hay que darle y entender dónde estamos ahora, en donde el mayor uso de Bitcoin hoy es como inversión, como activo especulativo y no como ese activo refugio que por sus cualidades de escasez y otras serviría para ese tipo de escenarios. Antes de terminar, vamos a ponernos en otro escenario, en este caso un juicio que va a tener lugar la semana que viene. Se va a enfrentar en esta ocasión a este juicio Sam Bankman-Fried, el ex CEO de FTX, que sigue intentando que le liberen unos días antes de este juicio, que comenzará el 3 de octubre. Se enfrenta a una pena de hasta 115 años de cárcel, vínculos con el Partido Demócrata en los Estados Unidos, vínculos con muchos políticos, los padres intentando salirse un poco de este marrón en las últimas horas y sobre todo un escenario que va a ser también, o que va a poner a las criptomonedas en el foco, porque se va a relacionar mucho al mercado cripto, a Bitcoin, a todas las criptomonedas con este personaje, con SBF. No sé qué esperas de este juicio y sobre todo si puede ser un caldo de cultivo para que los medios de comunicación también aprovechen para meter un poquito de mierda, ¿no?, con el ecosistema cripto. Sí, por supuesto. Tú lo defines muy bien, Sergio. La noticia va a ser aprovechada para sacar ese concepto tan negativo que a veces tienen algunos medios y los que se benefician del sistema financiero actual, que a ellos no les conviene Bitcoin y por ende tratan muchas veces de atacarlo. Pero yo te digo algo, si Bitcoin sobrevivió en precio, el protocolo iba a sobrevivir. Quien entienda el protocolo de Bitcoin va a comprender de por qué va a sobrevivir a $1, a $10 o a $1.000.000. Eso no importa. ¿Qué es lo que pasa y lo que varía mucho y lo que es volátil el día de hoy? El precio de Bitcoin. Pero si ese precio soportó de buena forma en el año 2022, realmente con la caída de muchos servicios, entre ellos el de SAM, FTX y Alameda. Pero no solo cayeron esos servicios, cayeron muchos más. Se dieron varias quiebras, liquidaciones forzosas, en donde te digo un dato, en menos de 2 meses se liquidaron más de 260,000 Bitcoin de todos estos servicios que estaban apalancados, expuestos, muy similar a lo que le pasa a MicroStrategy, pero a ellos les llegó su precio de liquidación y les tocó vender esos Bitcoin. Si aguantamos eso, más los recortes en tasas de interés, el recorte en liquidación, en liquidez que se dio durante 2022, si esas dos cosas al tiempo las aguantó Bitcoin, este tipo de noticias no pasará a mayores. Obviamente, dependiéndolo como no lo vendan, van a afectar al precio de Bitcoin en el corto plazo. Bueno, pues pendientes de todas estas cuestiones que van a afectar y sobre todo que van a medir el futuro a corto plazo de Bitcoin y el resto del mercado cripto. Muchísimas gracias, Juan, por estar con nosotros y por darnos tu punto de vista sobre todas estas cuestiones y también acercar un poquito a nuestros espectadores todo lo que está sucediendo aquí en el mercado. Un placer, como siempre, tenerte en el programa. Muchas gracias. A ti, Sergio, muchas gracias.
Un placer. Pues nosotros mañana volvemos contándoles, analizando toda la actualidad, todas las noticias que acontecen y que mueven el mercado cripto. Ya saben, muchas gracias por acompañarnos, buenas tardes y buenos profits.